y les voy a pedir que ustedes me hagan notar ya que no existe el audio. Bueno, vayamos un poco entonces al tema de los gráficos. Los más importantes son los que obviamente hemos visto que se constituyen los histogramas, los diagramas de barras o de columnas, los gráficos relacionados con la construcción de líneas, que ahora vamos a ver cómo se hace en el Excel, que es bastante sencillo, y también en algún momento nos sirve los gráficos acumulativos, ¿ya? Veamos un poco con relación a lo que significa estos datos, ¿ya? Y con relación a la formación de diagramas, en este caso de columnas. Tenemos dos datos, ¿no? Altura y peso, ¿no? Acá hay una serie de datos. Voy a complementar aquí el número. Vamos a suponer que hay una persona A, B, C, D y F, ¿no? Que son las personas a partir de la cual se ha realizado esa medición, es decir, corresponde la altura a cada persona y el peso también corresponde a cada persona y las vamos a, en este caso, simbolizar representar por letras, ¿no? A es la persona A, B, etc. Entonces, veamos un poco cómo podemos graficar o comparar, en este caso, la persona y su altura, ¿ya? Entonces, para eso es bastante sencillo el Excel. Lo único que tienen que hacer es pintar directamente, como lo estoy haciendo en este momento. Les dicen insertar, buscan donde dice gráficos y miren, fíjense, me estoy dirigiendo justamente a esta parte del icono, ¿no? Donde me muestran los gráficos de columnas o de barras. Le puedo hacer clic y aquí me va a mostrar justamente cuál de los gráficos deseo o necesito. Si se dan cuenta, dice ahí en el menú que acabo de desplegar, una columna en 2D, es decir, cómo presento la información a partir de las columnas de datos, en 3D, es decir, con un relieve o con una profundidad, en barras, significa inclinados, ¿no? De manera horizontal. Vayamos a ver aquí, por ejemplo, en el primer caso. Fíjense, tenemos y automáticamente ya me lo ha graficado, han visto por los pasos, pinto, elijo el gráfico, hago clic y ya está, ¿no? Entonces el Excel me facilita bastante en el sentido justamente de estas representaciones. Entonces ya tengo el gráfico de la altura, ¿no? Que es lo que necesitaba. Si quisiera del peso más, adicionalmente, puedo realizar este procedimiento, ¿ya? Agarro, pinto, pero para que no me salga a la altura, puedo hacer con control, apretando la tecla control, y solamente seleccionar número y peso, ya no altura, reitero, ¿no? Así, luego con control y sigo el mismo procedimiento. O si les parece a ustedes más difícil, entonces lo que podemos hacer también es el otro procedimiento, copiamos las personas y pegamos al lado ya la otra variable, que en este caso se constituye el peso, ¿ya? Solamente que aquí, para que no se cambie, esto lo vamos a mantener fijo y le vamos a decir que no lo cambie, ¿ya? Por favor, le decimos que haga un pegado como una imagen. Ya está. Entonces mantenemos ese gráfico, se mantiene la altura y ahora lo que voy a hacer es justamente empezar a trabajar con los pesos, ¿ya? Con toda esta parte de la columna. Entonces hago esto y veamos cuál es el resultado gráfico ahora en este momento, ¿ya? Esto lo voy a borrar nomás. Vamos a empezar el proceso desde cero. Pintamos, reitero, le decimos insertar, le decimos gráfico, y como ven, podemos hacer este o este, ¿no? Este es en 3D, este es en barras si queremos hacerlo de manera horizontal, o en barras también con profundidad, con la profundidad que se necesita. Hagamos este, ¿ya? En este caso. Y ya está. Para el segundo caso podemos hacer lo mismo, le decimos insertar, le decimos que ahora queremos en formato de barras ya también esta información con relación a las alturas, ¿ya? Le podemos decir que haga con profundidad también, como en el anterior caso, esta, por ejemplo. Y fíjense, ya he obtenido los dos gráficos que me lo ha puesto automáticamente el Excel, el título, ¿no? Le ha puesto altura, las personas desde la A hasta la F, y le ha puesto el peso para esta segunda tabla, también desde las personas desde la A hasta la F.
La interpretación de estos gráficos es similar a la que nosotros habíamos explicado en la clase anterior. Lo único que tienen que fijarse es comparar el tamaño de las barras, ¿no? Si la barra es más grande, significa que tiene, en el caso de la altura, una mayor altura. En el caso de las barras horizontales, si la barra es más grande, como en este caso que estoy aquí señalando, entonces vamos a tener también, consiguientemente, una mayor altura, ¿ya? O una mayor peso en este caso. Ahora, es importante también destacar lo siguiente. Voy a activar espero que sí lo vean, estoy activando el puntero láser, ¿ya? También nos sirve para poder determinar aquí cuál es el valor mínimo, ¿ya? Ese es el valor máximo, el valor mínimo y más o menos el valor promedio, ¿ya? Un valor medio. El valor medio, por supuesto, miren, aquí ya lo habría ordenado, está justamente ya sea en esta columna central o ya sea en esta barra central, ¿no? Más o menos que está entre el mediano, ¿no? No está ni entre el muy grande ni entre el pequeño. Es decir, podemos interpretar, cuando se interpreta en el Excel se tiene que hacer de esa manera, ¿ya? Vamos a empezar ahora un poco a escribir la interpretación también para que ustedes observen y vean cuál es ese proceso, ¿ya? Entonces, interpretar. ¿No? Interpretación, vamos a escribir. Interpretación. ¿Cómo lo interpretamos? Con relación principalmente ahora a la altura. Decimos, fijándonos en el gráfico, la persona F tiene la mayor altura, ¿no? O tiene el mayor tamaño. Como punto seguido. La persona, o podemos ponerlo también como aparte, ¿ya? Mejor aparte para que tengamos también claridad. La persona A tiene la menor altura, ¿no? Y más o menos la persona C es la que tiene un tamaño mediano o medio. Vamos a ponerle medio, promedio. Listo. Aquí abajo hacemos lo mismo para la interpretación con relación al peso, ¿ya? Decimos la persona G tiene el mayor peso. También decimos que la persona A tiene, en este caso, el menor peso. Y finalmente, la persona C tiene un peso promedio, más o menos, que está al centro, ¿no? Entonces, dos conclusiones que obviamente luego nosotros las podemos relacionar, ¿no? Si hacemos una conclusión final de altura y peso, ¿qué podríamos decir? Nos estamos dando cuenta que los patrones acá de comportamiento significa que a mayor altura, mayor peso. Eso es lo que en realidad nos está diciendo la interpretación de los dos gráficos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, mientras más alta es la persona, pesa más y tiene sentido, ¿no es verdad? Mientras las personas son más altas, tienen más masa muscular, tienen mayor masa ósea o estructura ósea, ¿no? Los órganos son mucho más grandes, el corazón, los pulmones, cuando uno es más alto, ¿no? Entonces, eso significa, obviamente, mayor peso, ¿no? Tiene sentido. Entonces, la conclusión es esa, ¿no? A mayor altura o estatura, mayor peso, ¿no? Esa es la conclusión final con la interpretación de estos gráficos, ¿ya? Pero también, si volvemos a nuestra tabla original, el Excel también nos facilita otra de las formas gráficas que están también en el material texto, ¿no? Que estamos nosotros estudiando. Y se hace de la siguiente manera. Esta vez quiero, por ejemplo, los dos conjuntos, ¿no? La persona y la altura y el peso. Le decimos en el Excel que inserte, le decimos gráficos, y aquí miren, puede ser esta, y que automáticamente el Excel los dos a la vez lo grafica. Puede ser esta en 3 dimensiones, o esta, o esta. Para mí, por facilidad, tal vez lo que es importante es esta de aquí. Entonces,
Vamos al gráfico. Aquí obviamente ya no me lo ha puesto el título porque ya entiende el Excel de que ya es un gráfico doble. Yo le voy a poner de manera manual y le puedo poner ese título, gráfico combinado. Combinado, listo. Entonces miren, en el gráfico combinado lo que ha hecho el Excel es automáticamente fusionar los dos gráficos anteriores, que los tenía aquí arriba, que los he construido individualmente, pero los fusiona y los vuelve y los transforma en una sola escala, ¿no? Por el tema de que ustedes se darán cuenta que la altura, como dice aquí también en las etiquetas del gráfico, tienen que estar en centímetros, ¿verdad? No pueden estar en kilogramos. Y el peso, las unidades de peso están en kilogramos. Y obviamente la altura generalmente va a estar por encima de, como están viendo en el gráfico, de los 100, ¿verdad? Pero el peso no es tan así, ¿verdad? El peso máximo es 90. Por eso las barritas que están de color naranja representan el peso y tienen su propia escala. La escala no va a sobrepasar, como tiene que ser lógico, los 100 kilos. En cambio, la altura están con las barras de color azul y en esta tiene su propia escala. Estas sí sobrepasan los 100 centímetros, llegando incluso hasta un máximo de 1,90. Entonces comparamos y prácticamente también la conclusión es similar a la que habíamos visto anteriormente, ¿no? Por el sentido de que nos está mostrando que la tendencia es que a mayor altura, mayor peso, ¿no? Es prácticamente la tendencia confirmada nuevamente de estos datos que estamos ahora analizando, ¿ya? Entonces, tres tipos de gráficos que estoy construyendo en este momento con el Excel, que están justamente en el material de avance también. Pero además hay otra manera, ¿ya? Hay un gráfico combinado también, que está también ahí obviamente explicado, que a veces nos sirve para verlo de manera acumulativa, ¿ya? Por ejemplo, si yo pinto nuevamente estos dos y le digo inserte y le digo otra vez los gráficos y esta vez quiero de esta manera, ¿no? Que como la que estoy señalando, o también puede ser de esta manera, cualquiera de estas dos, digamos, es funcional, ¿ya? Voy a elegir esta y aquí le pongo gráfico el título, ¿no? Para que no se identificar, le digo gráfico acumulado. Gráfico acumulado, ¿ya? Entonces, en este gráfico, a diferencia de los anteriores, ya no está solamente representando las tendencias individuales, sino de manera comparada, ¿ya? Y acumulada. Es decir, está sobreponiendo a la altura, la categoría de altura con el peso, ¿no? Y a eso le está dando también otro sentido de medida, ¿no? De magnitud. De esa manera, por ejemplo, observarán que este gráfico acumulado se puede interpretar a la persona A, si lo ven desde el punto de vista de la totalidad, se lo puede interpretar como como su tamaño de barra. Y además está compuesto por una parte que representa su peso y otra parte que representa su altura, ¿no? Es decir, podríamos decir, por ejemplo, en términos de desarrollo fisiológico, desarrollo biológico, si quieren llamar, ¿no? Y cómo interpretamos el definimiento del desarrollo biológico como la altura y el peso combinado. Obviamente, la interpretación general no va a cambiar. Nos damos cuenta que la barra más grande, la columna más grande es la F, ¿no? La persona F, porque es la más alta y también la que tiene más peso. La tendencia también se mantiene, ¿no? Es decir, en las conclusiones que habíamos hecho originalmente. Entonces, la información prácticamente en términos de interpretación no va a variar por el tema de que los datos no han cambiado, ¿eh? Lo único que estamos modificando con estos tipos de gráficos diferentes que estamos mostrando es la pertinencia de tener información visual fácilmente interpretable y también que tenga el sentido o la finalidad de poder facilitar a la persona que va a observar esta información en su interpretación. Les reitero, la actividad periodística comunicativa que ustedes van a desarrollar una vez que ya ejerzan su profesión,
les va a convenir de siempre presentar la información a partir de cualquiera de estos gráficos o los gráficos que ustedes consideren pertinentes, ¿no? No de ninguna manera, por ejemplo, van a poder o van a presentar, digamos, una información como esta tabla, como la que estoy mostrando, porque, bueno, si bien no es difícil de interpretar, pero imagínense y pónganse en el lugar de la gente común y corriente que no está acostumbrado todo el tiempo a ver números, ni tampoco, digamos, organizaciones de datos y de variables, como en este caso, no les van a entender, ¿no? Les van a ver y van a decir qué representa, pues, por qué A, por qué B, por qué peso, por qué altura, qué es 170, qué es 80. Es decir, van a tener ustedes que explicar, y en términos de comunicación hay un principio fundamental que se llama el de ser claro, concreto y sintético, ¿no? No hay que darle vueltas, no hay que redundar, no hay que, como quien dice, marear la perdiz a la gente, porque la gente es bastante inteligente y además la capacidad de atención también es limitada, ¿no? No nos van a escuchar durante horas que les estemos explicando un cuadro. Tenemos que ser bien puntuales, al punto, al grano. Entonces, en el sentido de esa eficiencia de comunicación, no, de seguro no van a ustedes escoger la tabla, van a escoger cualquiera de los gráficos y lo van a explicar tal como les he en este momento yo expuesto, ¿no? Aquí está el gráfico, fíjense, amable público, radio audiencia o audiencia televisiva, que el comportamiento es este. Fíjense la columna F, ¿no? La persona F, que nos muestra que tiene un mayor crecimiento, una mayor altura. En cambio, en el gráfico del peso también se mantiene, etcétera, ¿no? Entonces empiezo a señalar, empiezo a ver, y la gente obviamente, conforme lo que voy hablando, va a ir entendiendo y va a ir interpretando la información, ¿no? Entonces, ese es el sentido con relación a los gráficos, reitero, que son en este caso diagramas, ¿no? De columnas, diagrama de barras, estas diagrama de columnas combinadas y este es diagrama de columnas también, en este caso acumuladas, ¿eh? Diferente del histograma. Ya recuerden ustedes, en la clase pasada hemos hablado y hemos trabajado sobre los histogramas, ¿no? Bueno, haciendo solamente, no voy a volver a repetir lo mismo, pero en el caso de los histogramas solamente les recuerdo que no hay espacios, ¿no?, entre una categoría y otra, son consecutivas, y que les había dicho que el eje de las X, en el caso de los histogramas, son generalmente los intervalos, ¿no?, de las tablas de frecuencias que nosotros hemos aprendido a construir, ¿ya? Eso es con relación a esta parte de los gráficos de los diagramas de columnas o de barras. ¿Alguna duda, consulta, estimados estudiantes? ¿O está todo claro? Todo claro, licenciado. Perfecto. Bueno, vamos a continuar ahora analizando información, esta vez con relación a datos de tipo lineal, ¿ya? Hace un momento ya más o menos les mostré cómo tiene que seguir la tendencia, pero ahora veamos a ver cómo se va construyendo. O sea, ahora vamos a ver un poco los gráficos de línea, que también son bastante importantes y necesarios a la hora de presentar la información de manera resumida y de manera didáctica, ¿ya? ¿Qué es un gráfico de líneas? Por supuesto, es un gráfico de líneas aquel que mostramos la información a partir de la tendencia que siguen los datos en el tiempo, ¿no? Veamos, por ejemplo, en este caso, tenemos en esta columna, en esta tabla, una primera columna que dice mes, que va desde enero hasta diciembre, una segunda columna que tenemos que es la temperatura, se refiere a la temperatura ambiente, ¿no? 10 grados promedio, 10 grados centígrados, 12 grados, 14, etcétera. Y tenemos la tercera columna que es la humedad relativa del medio ambiente, ¿no? Es decir, 65%, 82%, 91%, etcétera, ¿no? Ambas son medidas, por supuesto, ya habrán adivinado, climatológicas, ¿no? Es decir, del comportamiento en una determinada época del año y en un determinado momento, ¿no?
Entonces, queremos saber cuál es la tendencia, ¿no? Cómo ha surgido, digamos, o cómo surge este crecimiento, decrecimiento, las altas, las bajas, si hay picos altos, picos bajos, cuándo. Así como el gráfico, con toda esta información, es un poco complicado, ¿no? Y peor todavía si tuviesen ustedes una mayor cantidad de datos. Imagínense que además tengamos que analizar de 10 años, ¿no? Multipliquen 10 años por 12 meses, tendríamos casi 120 datos ahí. Y peor todavía si nos dicen analice además la información quincenalmente, ¿no? Tendría que multiplicar además por 2, ya tengo 240 datos, ¿no? Semanalmente, ¿no? Imagínense, se vuelve bien complicado interpretarlo en forma de tabla. Entonces, para eso hacemos la construcción de gráfico lineal. ¿Cómo procedemos? Pinto, ¿ya? En este caso voy a hacer primero la temperatura para ver en conjunción de los meses. Les digo insertar y la opción de gráficos, esta vez lo que debo buscar es esta, que dice el gráfico de líneas, ya no aquí, ya no columnas, ¿no? Sino más bien aquí debajo donde dice insertar gráfico de líneas. Hago clic sobre el icono y la flecha que está al lado, ¿no? Entonces se va a desplegar un menú donde me muestra los diferentes tipos de líneas que puede construir el Excel en términos del gráfico. Entonces puedo elegir esta otra, que es la misma, esta, cuando me señale los puntos específicos de cada mes, ¿no? O esta, que también es de una manera ya tridimensional, ¿no? Para facilitar, puedo elegir esta, ¿no? Que me muestre también los puntos, además. Entonces, miren, ya tengo automáticamente en el Excel el gráfico de temperatura. Y como se darán cuenta, para la interpretación, me facilita bastante, ¿no? Aquí me está diciendo dónde ha sido el mes que ha tenido una temperatura más alta, está saliendo, reluciéndonos, ¿verdad? Justamente es donde existe el pico más alto, ¿no? Lo voy a señalar, es aquí. El pico más alto es la temperatura, mes agosto, ¿no? ¿Cuál ha sido el mes más frío? Aquí ya me está diciendo, ¿no? En este gráfico es justamente el punto más bajo de la línea. ¿Qué mes es? Enero, ¿no? ¿Cómo habrá sido diciembre? No ha sido ni tan baja ni tan alta, ¿no? La temperatura. Ha estado, digamos, un poquito por debajo, digamos, de lo que uno esperaría, de acuerdo a este gráfico, pero va por ahí. Entonces, me muestra, esa es una primera interpretación, y la segunda interpretación, puedo decir también, la temperatura ha ido creciendo desde el mes de enero hasta alcanzar una cúspide máxima o un punto máximo en el mes de agosto, y a partir de ahí ha ido decreciendo hasta llegar a un punto no tan bajo como en enero, pero ya comenzando, digamos, el frío en diciembre, ¿no? Es más o menos de acuerdo a estos datos lo que estoy tratando de decir, fácil de interpretar. Veamos ahora el caso de la humedad relativa. Hacemos lo mismo, podemos hacer, les decía, apretando control, solamente pintando, en este caso, el mes y la humedad, o también podemos hacer otra tabla, ¿no? Vamos a ver si, de acuerdo a sus versiones de Excel, esto generalmente siempre funciona, pero vean también la versión de Excel que están manejando, ¿no? Y aquí, miren, ya estoy graficando, estoy eligiendo, y solamente se darán cuenta que he pintado esta vez el mes, que es lo que me interesa, y la humedad relativa. En la temperatura ya no, porque obviamente era parte del anterior gráfico. Le hago en aceptar y tengo ya mi gráfico de líneas de la humedad, en este caso relativa. Fíjense qué pasa con la humedad relativa. No sigue el mismo patrón de comportamiento que la temperatura, ¿no? Es un poco diferente. Tiene altas y tiene bajas, ¿no? Si yo estoy, digamos, como comunicador y debo explicarle a la gente cuál es el comportamiento de la humedad relativa, empezaré diciendo, por ejemplo, se ha tenido una baja humedad relativa en el mes de enero, subió hasta marzo a más del 90%, luego volvió a bajar, ¿no? Y, bueno, no voy a decir subió, bajó, sino mantuvo de manera
intercalada, ¿no? Subidas y bajadas intercaladas a lo largo del año, mostrándose un valor mayor, pueden decir, en el mes de septiembre, que más o menos aquí nos está mostrando un puntito por encima de la línea, ¿no? Una mayor humedad relativa en el mes de septiembre y una mínima en el mes de diciembre. Solamente lo único que estoy haciendo es fijarme los puntos máximos, los mínimos del gráfico y además describir que es irregular, como han visto ustedes, accidentado, ¿no? De subidas y bajadas. No hay una tendencia, digamos, como en el caso de la temperatura, de que suba y luego baje, sino que sube, baja, sube, baja, sube, baja, dependiendo del mes, ¿no? Entonces, esa es la otra explicación. Es decir, fíjense, en el caso de la humedad, he explicado de manera diferente la temperatura porque el gráfico también ha sido diferente, ¿no? La construcción y la forma del gráfico también. Pero si quiero también, me dice el Excel, me posibilita construir los dos gráficos conjuntos, ¿no? Para eso lo que tengo que hacer es pintar ambos, es decir, ambas variables, la temperatura y la humedad juntamente con su mes. Le digo insertar, me voy a la parte de los gráficos y justamente puedo irme aquí, ¿no? A la línea con marcadores para que me muestre también los puntos. Y como en el caso anterior que hemos ya visualizado, allí, pero vamos a hacer un poquito más grande, me muestra justamente, y le voy a poner acá, gráfico combinado. Gráfico de líneas combinado, ¿no? Entonces, miren, acá en el gráfico de líneas combinado ya me grafica las dos variables que he estudiado. La temperatura, por un lado, que aquí me indica que está en color azul, ¿sí? Con su etiqueta, y la humedad relativa que me dice que está de color naranja, ¿no? Los dos a la vez. Esto facilita también para poder ayudar a interpretar y explicar para el público, para el auditorio, para etcétera, el evento X o Y o Z en el cual nosotros estemos oficiando de comunicadores, ¿ya? ¿Cuál es el comportamiento por relación a estas dos variables? En este caso, temperatura y humedad relativa, ¿ya? Bueno, a similitud también como en el caso de las columnas que anteriormente les expliqué, aquí obviamente también ustedes van a ver que tiene cada una de estas variables su escala, ¿no? La que está con línea naranja, que corresponde a la humedad relativa, siempre va a estar alrededor de 100, ¿verdad? O sea, el máximo valor que asume la humedad relativa es el 100%, ¿no? En condiciones normales. En cambio, la temperatura no, ¿no es verdad? Es imposible que llegue a 100 grados centígrados, ¿no? Estaría prácticamente hirviendo. En los lugares más cálidos, ¿no? Que en el mundo llega a 40, 50 grados máximo, ¿no? Que ya es un infierno. Y como se darán cuenta, esos son los límites de las escalas, ¿no? Y en este caso, obviamente, está ahí, ¿no? Tenemos más o menos una temperatura que no va a sobrepasar, digamos, esos valores, ¿no? Del 22, 23 grados, en este ejemplo, ¿no? Nos sirve. Ahora, obviamente, ustedes me dirán cuál es mejor o cuál se puede utilizar para explicar, y yo les digo, depende del público, depende del auditorio o depende del objetivo con el cual yo estoy planificando realizar estas exposiciones, ¿no? Si es un público académico, entendido, o de personas que por lo menos ya han realizado en algún momento, conocen en algún momento los cálculos relacionados o los datos relacionados con la meteorología, con la climatología, puedo mostrarles el gráfico combinado, ¿no? Porque para ellos va a ser fácil de interpretar y además van a poder comparar y van a decir, ah, mire qué interesante. Por ejemplo, agosto la máxima temperatura ha coincidido con un pico bajo, no tan bajo, pero con un pico bajo de humedad relativa, ¿no? Que es una conclusión que está relacionando dos variables, ¿no? Seguramente podrá él concluir, ha sido una época seca, ha sido un ambiente donde ha aumentado la temperatura y con la falta de lluvias ha ido secando más el ambiente, por eso hemos tenido una bajada de la humedad relativa, ¿no? Miren, ya estoy relacionando, por ejemplo, en esa interpretación que acabo de hacer, estoy relacionando dos variables, que es la humedad y la temperatura, y además una explicación física, ¿no? Físico-meteorológica, ¿no? Tratando de explicar a la gente
cómo ha sucedido o por qué ha sucedido lo que estamos observando en el gráfico, ¿no? Entonces, miren, ayuda, facilita bastante, ¿no? Nos coadyuva a que podamos ser eficientes en términos de la explicación. Pero, si el público al cual va dirigida la exposición no tiene la suficiente, digamos, el suficiente conocimiento o no ha estado de cerca, es primera vez que está escuchando sobre estos temas, ¿no? Porque obviamente nadie escucha por primera vez, ¿no? Lo que pasa es que a algunos nos interesan algunas cosas y a algunos no. Podemos escuchar, pero si no me interesa el tema, no le voy a prestar atención. Y por eso, cuando me vuelvan a dar información, obviamente no voy a saber nada. Entonces, hay gente, ¿no?, que ha escuchado siempre del tema, pero nunca le ha dado importancia. Entonces, si ustedes le muestran a ese tipo de personas este gráfico combinado, le van a complicar más, ¿no? No va a entender, va a decir por qué hay esa línea encima, qué significa, qué representa, por qué hay una abajo. O sea, van a tener que explicarle primero la lógica de la construcción de los gráficos combinados, van a tener que explicarle las escalas, van a tener que explicarle algunos principios físicos de funcionamiento físico-meteorológico, de funcionamiento del clima. Es decir, se van a hacer, en palabras simples, se van a hacer todo un bollo. En comunicación también, al igual que en muchas cosas en la vida, a veces el que explica de más se complica de más, ¿no? Y por querer aclarar, al final termina embarrándolo más, ¿no? Entonces, eso no podemos cometer. Por eso tenemos que ser bastante concretos y obviamente objetivos, como para poder saber a quién estoy explicando y luego encontrar la manera más sencilla de comunicar esa información, ¿no? ¿Para efectos de qué? Para efectos de que logre el objetivo comunicacional, ¿no? Que si quiero informar, será informar; si quiero concientizar, será concientizar; si quiero alertar, será que voy a alertar, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los gráficos de líneas, ¿ya? Si tienen dudas y consultas, me lo dicen. De lo contrario, pasamos a ver ahora el diagrama de tallos y hojas, ¿ya? A ver, adelante, les escucho si tienen consultas, y de lo contrario, permítame un momentito cargar los datos para continuar. Licenciado, Adelante, por favor, escucho. recién acabo de entrar a la clase, Licen, no estaba pudiendo entrar. Mi pregunta es la siguiente, Licen. Lo único que les explicó fue eh, ah, la parte de sacar los gráficos, ¿verdad? Hasta el momento solo hemos visto esa parte de los gráficos, pero en Excel, ¿ya? La anterior clase hemos visto la construcción de los gráficos de manera manual, hoy estamos viéndolo con el Excel. Ya, de todas maneras, si les queda, digamos, algún tipo de duda también adicional, pueden volver, les voy a compartir el vídeo, estoy grabando la clase, y una vez terminada la clase lo voy a subir al YouTube y les voy a enviar el enlace, ¿ya? Para que ustedes puedan también volver a consultar la clase en el caso de que alguna cosa, digamos, no exista, ¿no? Exista un vacío o alguna duda. Bueno, de todas maneras, vamos a ver ahora el tema de los diagramas de tallos y hojas, ¿ya? Que es un tema también bastante importante con relación a el trabajo que a veces se suele realizar, ¿ya? En nuestro quehacer también informativo, ¿ya? Entonces, les muestro, a ver, permítanme por favor, aquí está. Creo que están visibilizando o no. ¿Pueden ver los datos o la hoja de Excel? ¿Me confirman? Creo que pueden ver la pantalla o no. A ver, voy a tratar de moverme hasta aquí. La pantalla sí Creo se que no. puede ver, dicen, pero no hay datos. Ya, déjenme volver a compartirles, por favor. A ver, aquí. A ver, ahora creo que sí. Muy bien. Miren, nos dan estos datos, ¿no? Y nos dicen, realice o construya
el diagrama de tallos y hojas. Nos pueden decir, nos pueden dar esa instructiva, ¿no? Para empezar, ¿qué es un diagrama de tallos y hojas? Vamos un poco a contextualizar. Un diagrama de tallos y hojas, así lo vamos a anotar, diagrama de tallos y hojas, ¿no? Es una representación de datos, ¿no? Manteniendo, ¿no? Los formatos numéricos, ¿no? Es una representación manteniendo los datos, los formatos numéricos, ¿ya? Sirve para organizar los datos y mostrarlos de manera visual, fácilmente comprensible y simulando los diagramas de barras o columnas, ¿no? Es decir, miren, ¿qué es lo que hace el diagrama de tallos y hojas? Primero, la palabra que debe llamar la atención es simular, ¿eh? No es un diagrama de tallos y hojas, de diagrama de columnas o barras propiamente dicho. No es, ¿eh? No se trata de graficar columnas ni pintar, no. Se trata de organizar los datos de manera que parezca un diagrama de barras, ¿eh? No es otra cosa. Es agarrar los numeritos, en otras palabras, y jugar con los números para que parezca, no estoy diciendo que se convierta, parezca un diagrama de barras. ¿Eso de qué me sirve? Dirán, ¿por qué no hago mejor un diagrama de barras? ¿Para qué me complico la vida? Pues no solamente sirve para visualizar, sino también para extraer información a partir de esa organización de datos, ¿verdad? No solamente vamos a hacer que parezca, no solamente vamos a simular que es un diagrama de barras con los números, sino también vamos a organizarlos de manera que pueda yo extraer información útil respecto de la constitución de los datos, ¿no? Que yo estoy pretendiendo, obviamente, mostrar, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento para la construcción de un diagrama de tallos y hojas? Primero, algunos conceptos, ¿ya? Cuando digo tallos, por favor, siempre van a asociar ustedes con el concepto aritmético de decena, ¿ya? Acuérdense, en el colegio o en la escuela han llevado ustedes unidad, decena, centena, ¿ya? La decena, obviamente, hablo del concepto de 10 para adelante, ¿no? 10 o 10, del 10 para hasta el 19 es una decena, del 20 es 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, es decir, en función de el número de veces que se repite el 10, se constituye o se construye el concepto de decena. El tallo más bien dicho, las hojas, vamos a asociarlas con el concepto de unidad, ¿ya? Es decir, el gráfico de tallos y hojas trabaja con unidades y trabaja con decenas. Usualmente en el lado se construye como una especie de tabla, ¿ya? Que a la vez va a ser la simulación del gráfico, que se colocan dos columnas, una denominada tallo, como lo estoy haciendo en este momento, a la izquierda, y a la derecha de esa columna voy a colocar la etiqueta o categoría hoja, ¿ya? Lo siguiente que debo hacer es empezar a ya trasladar los datos. Nos han dado, hagan de cuenta que nos han dado la instrucción de que este conjunto de datos debo convertirlo en un diagrama de tallos y hojas, ¿ya? Es decir, quiero o deseo o necesito trasladar estos datos a esta tabla, a este diagrama de tallos y hojas que voy a construir. Primer paso para realizar eso. Lo primero que deben hacer es ordenar. ¿Ya? Aquí lo voy a poner los pasos más abajito, porque si no nos vamos a tal vez sobreescribir. Pasos. 1. Ordenar los datos de manera ascendente o descendente, ¿ya? Mejor le vamos a poner descendente. Entonces, lo único que necesitan hacer es
pintan, ya les expliqué en el Excel, y hay una opción que dice, en este caso la etiqueta, como estoy señalando, dice ordenar, y aquí me dice ordenar de menor a mayor, ¿no? Entonces le digo, y fíjense, automáticamente el Excel ya me lo ha ordenado, ¿no? Desde el número mínimo, desde 7 hasta el número máximo, que es el 94. ¿No? Ya ha realizado ese proceso de ordenamiento. Primer paso, cumplido. Segundo paso, ¿ya? Debo identificar los tallos y hojas del diagrama a partir de los datos, ¿no?, con los que estoy trabajando. Entonces, ¿qué significa identificar los tallos y hojas? Identificar las unidades y principalmente las decenas, ¿no? Entonces, me fijo en los datos. Número 7. ¿Cuántas decenas tiene 7? Ninguna, porque no llega ni a 10. Son 0 decenas. 9, ¿cuántas decenas tiene? Ninguna, porque tampoco llega a 10, ¿no? 11, sí, ya tiene, ¿no es verdad? Es una decena. 24 tiene, ¿ya? 2 decenas. 34, 3 decenas. Del 40 hasta el 49, 4 decenas. Del 50 hasta el 55, 5 decenas. 60, 63, 6 decenas. 71, 73, 7 decenas. 84, 89, 8 decenas. 94, 9 decenas, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, que tengo que colocar eso. De acuerdo a mis datos, tengo datos con 0 decenas, tengo datos con 1 decena, 2 decenas, 3 decenas, 4 decenas, 5 decenas, 6 decenas, 7 decenas, 8 decenas y 9. Eso es lo que tengo. De toda esta información que tengo, he podido extraer que son esos tallos. Solamente en la columna de tallos, en esta sección, voy a colocar las decenas, ¿no? Ahora voy a colocar además las unidades, ¿no? Las unidades también se tienen que colocar de manera ordenada, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Perdón. Bueno, me fijo. ¿Cuántos datos tienen tallo 0? Es decir, no tienen ni una decena. Aquí está. Estos 3, ¿verdad? 7, 9, 9. En ese orden los voy a ir colocando yo así. 7, 9 y 9. ¿No? El tallo 0 tiene 3 hojitas. ¿Cuáles son esas hojitas? El 7, el 9 y el 9. Tallo 1. Me fijaré en el tallo 1. Voy a pintar. Esos 2 datos son los que pertenecen al tallo 1. ¿No? Y como ya he notado que estamos hablando de una decena, ¿cuáles son las unidades de esos 2 datos? Para el 11 su unidad es 1 y para el 14 su unidad es 4, ¿verdad? Entonces voy a colocarlo así, de esa manera, y digo 1, 4. Esas serían las hojitas del tallo 1. Me fijo para el caso del tallo 2. Tengo 3 datos. Fíjense esos 3 datos. Tengo el 24, tengo el 25 y tengo el 29. El 24 significa 2 tallos, 4 hojas. El 25 significa 2 tallos, 5 hojas. El tallo, o más bien dicho, el dato 29, 2 tallos, 9 hojas. Es decir, 2 decenas, 4 unidades del 24. El 25, 2 decenas, 5 unidades. El 29 son 2 decenas, 9 unidades. Eso lo mismo lo voy a colocar aquí. Son 3 datos. Entonces digo, hay una hojita de 4, hay una hojita de 5 y hay una hojita de 9. Para el 3, me fijo la cantidad de datos y tengo esta cantidad de datos. Son 5 datos, ¿no?, que están dentro del tallo 3. ¿No? Y en el tallo 3, como se darán cuenta ustedes, tengo que representar también de la misma manera anterior, ¿no? Es decir, del 33, 3 tallos y 3 unidades, del 34, 3 tallos y 4 unidades o 4 hojitas, y así sucesivamente. Entonces me fijo y coloco aquí al lado esas hojitas, 3, 4, siempre respetando, por favor, nada se tiene que comer ni nada se tiene que comer, significa subestimar o quitar o aumentar, ¿sí? Lo que está ahí
en los datos originales tiene que estar aquí en el diagrama de tallos hojas exactamente igual, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que corresponden justamente a los 5 datos también. Para el tallo 4, 2, dos datos. Entonces, le digo acá, está compuesto por el 8 y el 9. Para el tallo 5, tengo 1, 2, 3, 4 datos. 0, 2, 4, 5 serían sus hojitas. 0, 2, 4, 5. Para el tallo 6, aquí está, tengo dos hojitas que va a tener, es el 0 y el 3. Entonces le pongo acá 0, 3. Para el tallo 7, aquí voy a ir marcándolo. ¿Cuántos son? Tengo 3. Tengo 1, una hoja, 1, 1 y 3. En sus hojitas. 1, 1 y 3. Para el tallo 8 tengo 2 hojas. Serían 4 y 9. Y finalmente el tallo el dato 94, que son 9 decenas. Su tallo es 9 y su hojita solamente es una, ¿no es verdad? 4. Y ya está. Uy, perdón. Esto vamos a colocarlo así nomás para que salga bien. Se alinea de ese lado. Ya. Entonces, miren, como se darán cuenta, ya he realizado el que acaban ustedes de observar, están observando en pantalla, es el diagrama de tallos y hojas. Ya lo he construido, representa prácticamente toda la totalidad de los datos anteriores. No se ha aumentado ni se ha disminuido, siguen siendo números, siguen representando los mismos valores, ¿no? Y como, por ejemplo, puedo saber que es así. Por ejemplo, si hacemos la lectura de aquí, del tallo 1, ¿qué me dice el tallo 1? Donde estoy pintando, me dice que hay dos números, ¿verdad? 11 y 14. Me fijo, efectivamente hay 11 y 14. Me voy al tallo 3. En el tallo 3 me dice, junten imaginaria y mentalmente, ¿no? Este 3 con este 3 hace 33, este 3 con este 4 hace 74, este 3 con este 6 hace 76, este 3 con este 9 hace 39, este 3 con este otro 9 hace 39, y todos esos están aquí, ¿no es verdad? O sea, es decir, todo lo que está en el diagrama de tallos y hojas está también en los datos. Lo único que estamos haciendo simplemente hemos hecho es organizar. Y así para cada uno de los valores. Por ejemplo, el último, ¿no? El último tallo, que es 9, su hojita es 4. ¿Qué número formaría ese tallo y esa hoja? El 94. ¿Y dónde está eso? Aquí. Aquí está el 94, ¿no? Entonces, exactamente representa lo mismo. Ahora sí, lo más importante es la interpretación. Más allá de porque ustedes pueden decir, bueno, es un jueguito nada más. No. Les vuelvo a decir, esto nos sirve para representar como si se tratara, aquí les he dicho, o como si estaríamos simulando un diagrama de base. ¿Y cómo? Fíjense, imaginariamente ustedes observen aquí. ¿Cuál es el tallo que tiene más cantidad de números? Es el 3. Ahí nos está mostrando, si ustedes imaginariamente también ven y lo convierten estos números en un diagrama de barras, se van a dar cuenta que la barra más grande está aquí, ¿no? Donde estoy en este momento señalando. Esa sería la barrita más grande, ¿no? ¿Cuál sería la parte de la barrita más pequeña? Estita, ¿no? Hagan de cuenta que este es pues el eje de las Y y este lado son sus barritas. En vez de barritas sean números, ¿no? Entonces, la más grande, la más pequeña. Las que están más o menos intermedias son estas otras. Es decir, puedo visualizarla como si se tratase de un diagrama de barras horizontales, donde me muestra, en este caso, dónde está la mayor frecuencia de datos. Y si interpretamos a partir del diagrama de tallos, ya aquí vamos a colocar interpretación. Interpretación. ¿Cuál va a ser mi interpretación? Va a ser la siguiente, ¿no? Voy a decir que la mayor frecuencia de datos está en el tallo 3, ¿ya? O en la decena 3. Vamos a poner así, en el tallo 3 o en la decena 3. ¿Ya?
Aquí justo, miren, ahí está, porque tiene la mayor cantidad de números. ¿Dónde está la menor frecuencia de datos? En la decena 9. ¿Eh? La menor frecuencia de datos está en el tallo 9 o en la decena 9. Listo. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el más chico? ¿Ya? Imaginariamente, como si se tratara de un diagrama de vasos sin necesidad de entrar, digamos, a ningún análisis numérico. Estoy haciendo una visualización gráfica, simulando, ¿eh? Pero, como he dicho en el concepto inicial, a partir de los datos. Pero también, ¿de qué me sirve? Me sirve para identificar el mínimo y el máximo, ¿no? Este diagrama de tallos y hojas. ¿Cuál sería el número mínimo? Justamente los que están, el primer número que está en el tallo 0. ¿Eh? El tallo 0 obviamente significa que no ha alcanzado ni a una decena. Y si me fijo, el primer número, la primera hojita del tallo 0 es 7. ¿Eh? Entonces, el mínimo del conjunto de datos, en este caso es la hoja 7 o el número 7. Listo. También me sirve para identificar, ¿qué cosa? El máximo. ¿Eh? El número máximo, o sea, visualizando el diagrama de tallos y hojas. Más, por favor, la interpretación que estoy haciendo la van a tomar en cuenta, porque en el examen les puedo dar así. Este es el diagrama de tallos y hojas. Interprete, os puedo decir cuál es el mínimo, cuál es el máximo a partir del diagrama de tallos y hojas. Y si no me siguen, no comprenden la explicación que les estoy realizando, no tienen los conceptos básicos, no van a poder responder, ¿no? Entonces, reitero, para el máximo hay que fijarnos en la mayor decena o el mayor tallo, que en este caso sería 9, ¿no? Y el máximo del conjunto de datos sería la conjunción de entre su tallo y su hoja o el número en cuestión. El máximo, entonces en este caso, es 94. ¿Ya? Que justamente, miren, los datos originales, 94 es el máximo, ¿verdad? Pero si no les doy esto, solo les doy esto, ya saben ustedes que hay un número 94, pues que se constituye, que se compone del tallo 9 y de la hoja 4, que es el número. Entonces, miren, 4 ya he hecho, a partir de este diagrama de tallos y hojas, 4 interpretaciones, ya he inferido 4 conclusiones. ¿Dónde está la mayor frecuencia de datos? ¿Dónde está la menor frecuencia, la mayor y la menor? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Cuál es el valor máximo? ¿Ya? Me sirve también. Pero también me puede ayudar a determinar cuál es el número que más se repite, ¿ya? Que también en este caso es lo que hemos aprendido, ¿no? La frecuencia absoluta de los datos. ¿Ya? ¿Cuál es el número que más se repite? O habrán varios, ¿no? Para eso igual me fijo en los tallos y hojas, ¿no? Por ejemplo, aquí sé que hay 2 9, ¿no? Tallo 0 hay 9 y 9, ¿ya? Justamente aquí 9, 9. ¿No? También me dice que aquí hay 2 números que se repiten, que es el 3, el 9, el 3, el tallo 3 y la hoja 9, es decir, 39, 39, y efectivamente 39, 39 también hay 2 datos. Sigo buscando 71, ¿no? Tallo 7, hoja 1, 71, 71, 2 veces. Me fijo, efectivamente, hay 2 71 también, ¿no? Luego, ya no se repiten. O sea, es decir, hay números que he encontrado con frecuencias absolutas que se repiten 2 veces, ¿no? Solamente fijándome en el diagrama de tallos y hojas. ¿Cuál es el primero? El 9. ¿No? Ese es el primer dato que se repite. La frecuencia absoluta de los datos es 9, otro número que se repite 2 veces es el 39, es decir, en el tallo 3, con sus 2 hojitas. Otro número que se repite frecuentemente es el 71, es decir, el tallo 7 y la hoja 1, y nada más. Es decir, los datos que tienen mayor frecuencia absoluta en este conjunto de datos son 3. Es el 9, es el 39 y es el 71. ¿Ya? También he sacado una conclusión a partir de este gráfico de diagrama de tallos y hojas. ¿Ya? Entonces, bueno, hay otros, podemos inferir también
otros, vamos a decir así, otros estadígrafos, ya que son de interés a veces para analizar, pero eso lo vamos a aprender en su momento. Por ejemplo, la mediana también se puede inferir, pero todavía no hemos avanzado el concepto de la mediana, así que no tiene sentido ahora que les explique cuál es el valor de la mediana en este diagrama de tallos y hojas, ¿no? Solamente lo que hemos avanzado por ahora, ¿ya? Entonces son 5 hasta el momento inferencias que puedo hacer, además de la representación visual, donde van a poder ustedes apreciar cuál es la distribución o la organización de datos en términos de sus frecuencias, ¿ya? Ese es el procedimiento, esa es la interpretación con relación a este famoso diagrama que, por supuesto, les voy a pedir también vayan repasando lo que les he explicado en este momento. Para la siguiente semana van a tener ustedes una tarea, por favor, individual con relación al diagrama de tallos y hojas, ¿ya? Para el día lunes van a tener que hacer esa tarea, lo voy a poner el día de hoy en plataforma con relación a lo que justamente estamos viendo en este momento. Si tienen dudas y preguntas, por favor me lo pueden mencionar, ¿ya? Les escucho. ¿O está todo claro? ¿Dudas, por favor? Bueno, si necesitan reforzar, les reitero la parte de la explicación que les he realizado el día de hoy. Voy a inmediatamente concluyamos la clase, no va a ser hasta mediodía, un poquito más tal vez, porque tarda en subir a YouTube. Voy a subirlo ya, todo este vídeo, para que lo puedan, se los voy a enviar el link por el grupo de WhatsApp para que lo vayan repasando. Pero también este ejercicio que acabo de hacer, tanto de los gráficos como este diagrama de tallos y hojas, lo voy a también subir a la plataforma para que ustedes recuerden, ¿no? Visibilicen cómo hemos empezado a realizar esta construcción. Reitero, tarea para el siguiente lunes, para que vayan repasando, ya es muy importante, por favor, esa recomendación, estoy viendo las tareas, no todos están enviando, ¿no? Miren, lastimosamente les debo decir, pues, bueno, es mejor que les advierta a tiempo, ¿no? Muchos de sus compañeros han repetido la materia por no enviar tareas, ¿no? Tienen que enviar, compañeros, sus tareas, hagan sus tareas, porque es un puntaje importante de la materia, 40 o 50% de la materia van en las tareas, ¿no? Entonces, si ustedes no envían, obviamente no tenemos de qué calificarlas, ¿no? A partir de ahora va a haber, por supuesto, más tareas, ¿no? Las pasadas ya no pueden, pero envíen las que ya están todavía en vigencia, ¿no? Y no se olviden tampoco venir a algunas clases. Bueno, ya desde la próxima semana vamos a tratar de llamar lista también. Ya nos han dado las planillas oficiales. Y vengan, ¿ya? Porque hay prácticas que hacemos en clase que también valen como tarea. Ustedes suben sus tareas inmediatamente termina la clase, que vale como práctica, ¿no? Y el que no viene no lo hace. Entonces, eso también va a pesar, compañeros. Así que, por favor, tomen en cuenta. Bueno, si no hay más consultas, vamos a quedar por hoy aquí, estimados estudiantes, y con el compromiso de estarnos viendo, ya espero que presencialmente el día lunes, esperemos que no se vuelva a bloquear, y si no, si hubiera alguna eventualidad, vamos a también seguir pasando virtualmente, ¿ya? Entonces, se les agradece, estimados estudiantes, quedamos por hoy aquí y muchas gracias, ¿ya? Que tengan una buena jornada. Hasta luego. Hasta luego, Licen.